Monse, no se oye. Ahora, Ahora. gracias, estaba hablando. Que decía que buenas tardes a todos y a todas y bueno, y serán pocas horitas, pero pienso que nos podremos llegar a conocer. Veía una persona que estaba conduciendo, José Ángel, que tranquilo, que desconéctate, desconéctate y cuando llegues a casa te conectas sin ningún problema, de verdad. ¿Vale? O sea, que te espera. Nosotros continuamos, seguimos, pero mejor que desconectes. Eh, Muy bien, bueno, muchísima gente en este curso. No sé si ya tenéis algún tipo de formación en emergencias o no, pero bueno, siempre que hago una formación, cuando veo tanta gente, pues la verdad es que es un orgullo, ¿no? Ver que diferentes profesionales están como motivados, como mínimo motivados para conocer el ámbito de las emergencias. Yo antes de empezar a pasar el PowerPoint y tal, me gusta siempre y me preparo siempre alguna reflexión en voz alta, un poco para situarnos a todos, ¿no? No solo en las emergencias, sino en la sociedad también en la que vivimos y en la sociedad en la que estamos ahora. Por tanto, si me das ya paso, empiezo, ¿sí? Mm, Adelante, adelante, Monse. Vale, gracias. Bueno, pues lo que os decía, ¿no? Antes de comenzar, sí que quería expresar mi agradecimiento a la Federación de Municipios de Murcia por algo que, aunque parezca pequeño, en realidad es enorme. Se lo comentaba ahora, ¿no? Haber decidido detenerse, mirar hacia este ámbito y abrir un espacio de formación en emergencias es una cosa grande, importante. ¿Sí? Pensad, a lo mejor os pensáis que esto es muy habitual. Pues yo es la primera vez que una administración supramunicipal pide una formación en este ámbito, por tanto os felicito. Que una federación de municipios haya apostado por iniciar este camino, aunque sea en una primera formación de pocas horas, dice mucho de la administración, dice mucho de su compromiso, de su sensibilidad y de su capacidad de anticiparse a lo que ya está ocurriendo. Hoy vamos a hablar de cosas que a todos nos sonarán. No nos sonará lejos. Yo hace 15 años, 20 años, cuando empecé a dar formaciones de este tipo, estaba como muy lejos, ¿no? Una inundación, era todo muy... Si algún día pasa, bueno, pues ya lo tenemos aquí. También dice mucho de una administración que comprende que más allá de las infraestructuras y de los protocolos hay personas. Y detrás de cada emergencia muy grande o muy pequeña, siempre hay vidas que cambian, miedos que se despiertan y comunidades que se tambalean. Y vosotros lo conocéis en viva, en vuestra carne. En el 2015 fue, en el 2000, ¿no? El terremoto de Lorca, ¿no? Eh, por esto, de verdad, gracias. Gracias primero por haber confiado en mí. No nos conocíamos de nada y bueno, alguien debió hablar de mí y pues muchas gracias. Gracias por abrir la puerta, por decir vamos a empezar, porque a veces las transformaciones más importantes nacen así, de un primer paso. Y gracias también a todas vosotras y a todos vosotros que estáis aquí, que os habéis inscrito porque sé que estáis aquí por interés, por curiosidad, por responsabilidad, pero sobre todo seguramente por vocación de servicio. ¿Sí? Porque en el fondo quienes trabajamos en lo social, en lo psicológico, en lo de cuerpos de seguridad, en protección civil, estamos cara a cara con el dolor humano. ¿Sí? Y esto exige formación, reflexión y también espacios como este, ¿no? Como el que estamos ahora. Vivimos, no sé si alguien lo conoce, vivimos en una, como decía Sigmund Bauman, no sé si alguno de vosotros conoce este autor, en una sociedad líquida, una sociedad que cambia a una velocidad vertiginosa, en la que nada parece durar y donde todo se vuelve inestable. Esta es nuestra sociedad, la que estamos viviendo en estos momentos. Y este carácter líquido que habla Bauman se manifiesta en muchos ámbitos que nos afectan directamente
como profesionales del ámbito psicosocial. Bauman hablaba de tres grandes rasgos de la sociedad y si los observamos veremos que están muy presentes en nuestro día a día. El primer indicador o el primer elemento que habla Bauman es la inestabilidad y el cambio permanente. Fijaros, trabajamos en contextos donde todo se transforma. Migraciones, emergencias climáticas, nuevas soledades, problemas de salud mental, violencias constantes, pobreza energética, infancia en riesgo, perfiles de población cambiantes constantemente, ¿no? Las realidades se diversifican y nosotros tenemos que adaptarnos continuamente como profesionales, improvisando, respondiendo a lo urgente sin perder de vista lo importante. Seguro que a más de uno os está sonando. Cada día hay urgencias que no me permiten hacer la planificación que yo tenía, ¿no? Mientras tanto, las respuestas institucionales de las grandes administraciones a menudo, si llegan, llegan tarde o llegan de forma parcial. También nos debe resonar, no hay recursos. Y ahí estamos los equipos de atención psicosocial, intentando sostener lo que se mueve, sin dejar de mirar lo esencial. Otro segundo elemento que hablaba Bauman era la provisionalidad de todo. Muchos de los recursos y políticas actuales con los que estamos trabajando son totalmente temporales. Dependen de presupuestos anuales, de convocatorias anuales. Cantidad de profesionales dependen de un contrato de 3 años, que si se renueva continuarán, pero si no, se van a la calle. Um, que dependen de convocatorias, de decisiones políticas. Esto genera frustración en los profesionales, que vemos cómo se interrumpen procesos que estaban funcionando, intervenciones que estábamos llevando a cabo con personas. Frustración también en las personas atendidas, que perciben, y lo digo con letra mayúscula, que perciben que todo es frágil, que todo depende, que todo es inestable. ¿Sí? La gente lo sabe. Y trabajar desde esta incertidumbre también nos desgasta como profesionales, porque sabemos que la intervención social necesita continuidad, confianza y tiempo. ¿Mm? Y el tercer rasgo que habla Bauman es el peso del individualismo, ¿no? Vivimos en una sociedad que nos empuja a la autoexigencia. Reinvéntate, espabilate, muévete, busca trabajo, busca vivienda, tú puedes, vas a poder, lo vas a conseguir. Y mientras tanto, nosotros defendemos lo contrario, la importancia de lo colectivo, de los cuidados, de la comunidad, de la relación de ayuda, de la intervención psicosocial. ¿Sí? Defendemos que la resiliencia no es una hazaña individual, no depende de que yo busque vivienda, porque no la voy a encontrar en la sociedad en la que vivo, sino de un proceso que se construye entre todos. Y aquí estamos todos. Y esta diferencia de mirada nos coloca muchas veces a contracorriente. Es decir, el ámbito psicosocial está remando para cuidar, para atender, para acompañar las vulnerabilidades cuando el sistema político, el sistema social nos conduce a ser prestadores de servicios. Y aquí hago un primer encaje en donde es importante tenerlo en cuenta cuando hablamos de emergencias, cuando estamos pensando en la intervención psicosocial en emergencias, aquí es la esencia pura y dura de la atención psicosocial, porque no hay recursos, porque no hay prestaciones, porque no hay solicitudes que rellenar, porque estoy yo y la persona que estoy atendiendo. Y el recurso soy yo. No es la prestación, la ayuda económica, la beca. Me explico, ¿eh? Porque mientras el mundo promueve la rapidez, nosotros sabemos que los cambios
reales requieren mucho tiempo. ¿Mm? Mientras el mundo o muchos otros, ¿no?, buscan soluciones fáciles e inmediatas, nosotros apostamos por procesos profundos y sostenibles. Y mientras tantos huyen de compromisos, nosotros los sostenemos. Y ahí está nuestra gran fuerza, ¿sí? Como profesionales de la atención psicosocial, también nuestros grandes retos, ¿eh? Em, y esta tensión que provoca en la población que atendemos, hoy hablaremos mucho de emergencia y de grandes emergencias, pero hablaremos en grande, pero para que aprendamos a pensar en pequeño, ¿sí? Porque desde el día a día tenemos población que está sufriendo, ¿eh? Y para ellos lo que está sufriendo es una catástrofe, es una emergencia. No hace falta que le venga una inundación para devastarlo, porque ya lo está. ¿Mm? Por tanto, esta tensión explica en parte por qué a veces cuesta tanto poder atender bien, poder acompañar, poder crear vínculo profesional con las personas que están sufriendo, ¿no? Porque vivimos y trabajamos en una sociedad que nos empuja directamente hacia la gestión, hacia el trámite, hacia la inmediatez. Pero nosotros sabemos que nuestro lugar no está solo en la gestión, en el trámite, sino en la intervención, en el acompañamiento y en el encuentro humano. Y en emergencias esto es esencial y esto es lo que hay. Por esto, este espacio formativo, aunque sea breve, es un acto de resistencia profesional y humana. Y lo es, ¿no? Y porque nos permite parar, nos permite pensar, nos permite conectar con el sentido profundo de lo que podemos hacer, de cómo podemos acompañar, ¿no?, cuando estamos cara a cara enfrente del dolor. Porque cada uno de vosotros, cada uno de nosotros, desde nuestro rol, desde el rol social, desde el rol psicológico, los cuerpos de seguridad, protección civil, sea cual sea nuestra profesión, somos parte de una red que sostiene a la población cuando la vida se rompe. Y aquí estamos todos. ¿Mm? Y tenemos que aprender a, a cooperar, no a competir entre profesionales. Y esto últimamente no se ve. Y lo digo por experiencia, y hablo de Cataluña. No conozco vuestra comunidad, ¿no? Pero cuidado, ¿sí? Porque la competencia no ayuda a nada. ¿Mm? Así que, ya me he enrollado mucho, así que una vez más, muchísimas gracias, gracias a la Federación, gracias a cada uno de vosotros que estáis aquí, porque quizás hoy no tengamos respuesta para cosas que hablaremos, ¿no? Pero sí que vamos a hacer algo fundamental y quizás, y si lo conseguimos será para mí un éxito, es mirar las emergencias desde otro lugar, mucho más humano, más consciente y más comprometido como profesionales, ¿no? Y esto, creedme, que ya es mucho. Pues nada, bienvenidos, bienvenidas. Yo soy Montse Mas, soy trabajadora social. Yo ya estoy jubilada, o sea que ya tengo una edad, pero me dedico a la formación, soy perito forense. Estoy en el equipo de emergencias del Colegio de Trabajo Social de Cataluña y soy supervisora. Y esto me permite estar en contacto permanente con la realidad social. ¿Sí? Y es lo que no quiero dejar nunca, ¿no? Mientras pueda, voy a mantenerme viva profesionalmente. Pues venga, vamos a alguna pregunta de lo que hemos hablado. Yo hablo mucho, sí que os lo digo, cortadme, levantar la mano, hagamos que sea participativo porque va a ser más rico. ¿Sí? ¿Alguien quiere aportar algo? ¿Alguien conocía a Bauman? ¿Sí? No oigo, ¿eh? Yo he visto a María del Mar decir que sí. Muy bien. Bueno, yo Está quería bien, tiene varios. agradecerte tus palabras. Me ha gustado muchísimo la intervención que has hecho y bueno, por parte de la Federación y mía personalmente, muchísimas gracias, A Mons. vosotros, de verdad. Pues si alguien tiene la oportunidad, Bauman tiene varios libros. El amor líquido, la sociedad líquida, es interesante, ¿eh? Venga, voy a compartir y no me enrollo más. Mm, a ver, espera que ahora, un momentito, que voy a cerrar ventanas, si no, no veo. Vale.
Vale, hoy haremos el primer módulo, un poco marco conceptual, pero muy por encima. Ya entraremos en detalle de lo que entendemos, lo que podemos entender por emergencias, ¿eh? Quiero decir que no penséis que va a ser aburrido. Vamos a intentar que sea dinámico. Ah, haremos 4 módulos estos días. Uno, hoy conceptos básicos, un poco de marco legislativo de Murcia, porque pienso que lo tenemos que marcar en vuestro territorio. ¿Qué entendemos por víctima de una emergencia y qué tipo de reacciones nos vamos a encontrar si participamos en una emergencia? Hablaremos del rol del profesional de la intervención psicosocial. Y aquí, cuando hablo del rol del profesional de atención psicosocial, estoy hablando de trabajadores sociales, psicólogos, educadores sociales, cuerpos de seguridad, personal voluntario que en una emergencia se va a encontrar. Yo pienso que es una formación que es buena y válida para profesionales que trabajan en las administraciones públicas, porque más tarde o más temprano nos va a tocar de lleno a entrar en este ámbito, ¿no? Si yo os pidiera ahora escoger cuál es el módulo dos módulos que os podría interesar más, ¿cuál diríais? Venga, a voz alta. ¿Quién diría? Va, venga, compañeros, compañeros. Ah, ¿alguno quiere abrir el micrófono? Hola, buenas tardes. Hola, hola Raquel, Buenas venga, tardes. Pues yo elegiría víctimas de la emergencia y reacciones y habilidades básicas de comunicación. muy bien. ¿Quién más? Venga, Hola, buenas tardes. hola Eva, buenas tardes. Yo coincido con la compañera, víctimas de la emergencia, reacciones y habilidades básicas de comunicación. Muy bien. Importante, la comunicación, importante. ¿Quién más? Venga, que somos muchos. Pues yo casualmente elijo los mismos. Son los que ¿Sí? más me llaman la atención. Sí. Vale. Los vamos a dar todos, aunque el primero seguro que no los coge nadie, pero veréis que es interesante también, ¿eh? Bueno, continuamos. Vamos a avanzar. Ah, ¿quiénes sois? Bueno, un poco me ha informado y sé que sois diferentes profesionales. Si nos tuviéramos que presentar todos, perderíamos mucho tiempo. Por tanto, si os parece, avanzamos. ¿Sí? Ah, ahora vamos a ver unos vídeos, los voy a ir cortando un poquito a trozos porque no dará tiempo para no perder mucho tiempo, pero sí que me gustaría que captéis qué es lo que os llama la atención de lo que vais a ver. Apuntarlo en un papel, por favor, porque luego lo vamos a hablar. No vamos a hacer grupos ni nada, pero vamos a hablar. ¿Qué es lo que os sorprende más? ¿Qué es lo que os llama la atención? Anótalo y anota también qué profesionales has visto que han intervenido en estas emergencias. ¿Vale? Un espectáculo eso. La verdad que creo que es un momento único en la vida. Me parece increíble la madre naturaleza cómo se porta. Todos los ahorros y todas las cosas de toda una vida para tú criar tu familia y que este monstruo se lo lleve. Estado de shock, ansiedad, estrés, miedo. Muchas personas fue
les cuesta dormir. Ay, Por varias allí, Susana, que sí, que eso es un avión, que he visto la bola de fuego. ay, estoy intentando pasarlo. Bueno, perdonad, ¿eh? Momentos que no sé por qué no me pasa. Sí, creemos que sí. Para todo el mundo. De televisión española, vamos a llegar. Sala donde están los familiares está para allá. Vale, podemos pasar, podemos acceder o no podemos acceder. Hay otra sala por lo que veo. Hay dos, pues evidentemente la diferencia. España continúa en estado de shock por el peor desastre natural en décadas y se trabaja contra reloj para rescatar a víctimas aún atrapadas y recuperar cadáveres. El temporal que azotó Valencia y el sureste de España ha dejado ya más de 200 muertos, pero hay muchos desaparecidos, por lo que se teme que la cifra podría ser mucho mayor. Entre la población hay rabia e impotencia por lo que muchos califican de una respuesta insuficiente y lenta por parte de las autoridades. La visita de los reyes, del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, y del presidente del gobierno regional, Carlos Mazón, a Paiporta, que es considerada la zona cero del temporal, dejó momentos muy tensos. El aeropuerto del Prat vive en las horas más trágicas. Durante la jornada de hoy, tras conocer el accidente del avión de Germanwings que se dirigía a Düsseldorf desde Barcelona, no han dejado de llegar familiares de los pasajeros que volaban en el avión siniestrado. La conmoción y el dolor se mezclaban con la tensión y la incertidumbre. Me han llamado excompañeros, me han llamado, oye, que Jordi, que mira, que parece. Hemos puesto la radio, hemos ido escuchando hasta llegar aquí al aeropuerto porque veníamos de la parte de Tarragona. Pues de momento estamos asustados, preocupadísimos y esperando equivocarnos de todas. Hasta el aeropuerto también. Venga, si vamos al principio, ¿qué os ha llamado la atención de todo lo que hemos visto? Venga. ¿Alguien quiere participar? Venga. Va a ser un curso de mucha Hola. participación. Venga, María José. Hola. 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 Pues a mí el Cristina. estado de shock que te transmiten, el no saber qué va a pasar, esa incertidumbre, pues yo creo que es lo que más me impacta. El estado de shock. Ver cómo está la gente, ¿no? En estos Sí, temas. o sea, pensar que si te pasara a ti, pues cómo estarías, ¿no? Bueno.
Respecto a profesionales, ¿has visto profesionales de ayuda por allí? Pues una que ha hablado, una chica de intervención, que ha hablado al principio, pero después no sé si en lo de la Dana al final se veía algo. No me da cuenta. Bueno, hemos visto ambulancias, ¿no? Servicio sanitario sí, hemos Sí, visto protección bomberos, civil. protección civil, policías, ¿no? Eso sí que lo hemos visto. Sí. Muy bien, Primera gracias. línea, Francisco, dime, primera línea. primera línea. ¿Qué es lo que te ha llamado la atención? Bueno, no, previamente pues, han intervenido los servicios de emergencia, ¿no? Policía, Sí, es lo que vemos. Servicios de sí, emergencias, policías. ¿Y qué te ha llamado la atención a ti de lo que has visto? sí, como el estado de shock y la incertidumbre de no saber, la falta el desconcierto, la falta de información. Vale, desconcierto, falta de información. ¿Qué más? ¿Alguien más? A mí, a mí sí es verdad que respecto a los tres accidentes que hemos visto, comparando tanto el volcán de La Palma con la inundación, junto con el accidente de Barajas, aparte de esos estados de shock que sí que es verdad que me transmiten mal el volcán de La Palma y la Dana en Valencia, sí que es verdad que por lo menos el vídeo que hemos visto en Barajas no me transmite tanto como ese estado de emergencia generalizado, tanto por los equipos de intervención, si veo como una intervención igual más lenta, igual porque en esos momentos, en ese tiempo, no se esperaban que eso se pudiera suceder, o un estado de shock menos alto que el que me transmiten los otros dos vídeos. Hmm. Veo una respuesta diferente. Bueno, en el del Hispaner, después este vídeo es más largo, hay periodistas que llegan a poderse encontrar con los familiares que van entrando. Y allí se ve claramente el estado de shock, lo que es, ¿no? Porque entra un Vale. señor y le dicen, ¿y usted a quién ha perdido? Pues yo a mi mujer, a mis dos hijas y a mi nieto. ¿Y usted a quién ha perdido? Yo a mi madre y a mi padre. Y lo dicen con una entereza, ¿no? No todos, ¿no? Por tanto, esto es el estado de shock, ¿sí? Y en todas las emergencias se da. Lo veremos en el módulo de víctimas, ¿sí? Pero en todas las emergencias cada uno responde en función de su mochila, lo que ha vivido, de sus experiencias, ¿no? Pero es estado de shock. ¿Qué Pero sí que es más? verdad que eso, que los grupos de intervención, como que no me transmiten tampoco esa velocidad, esa rapidez que tendrían que tener en esa primera Claro. intervención. ¿Y por qué crees? Hombre, porque no estarían los protocolos como están Claro. ahora. No creas, ¿eh? Ahora hay mucho protocolo, pero pasa lo mismo. Sí, hombre, sí, pero no sé por qué, porque no se lo esperaban. A lo mejor también los propios Porque equipos de emergencia también no. están en el caos. Por En la muchos zorra. protocolos que tengas, hay el primer momento, el caos siempre está. Antes no se llega a organizar, hay un espacio de tiempo donde todo es caótico. Y se ve, en todos los vídeos más o menos se ve. ¿Vale? Porque por muchos procedimientos tiene que haber alguien que diga, bueno, pues por aquí. ¿Por dónde se empieza? Es lo que me Claro, venía a mí. Claro. ¿Por dónde empieza ante esa devastación? claro. La destrucción, toda la energía puesta de las personas, de toda una vida destruida, o sea, y ese caos, ¿por dónde empieza a gestionarlo? Sí, bueno, y estaba claro que lo primero que se hizo es en el tema de La Palma, ¿no? Es decir, bueno, esto ya está, esto ya ha explosionado, por tanto, de este pueblo vamos a sacar a toda la gente, porque habían calculado el tiempo más o menos que podían tener, tenían 20 minutos, una hora para que llegara lava a la primera casa. Y por tanto, yo recuerdo que me explicaban allí que una trabajadora social iba a una casa y le decía al señor, venga, coja usted lo que quiera. Y él le decía, pero si es que no sé qué coger, si me lo llevaría todo. Ya, pero todo no puede ser. Ya, pero entonces no quiero nada. Llévese recuerdos, las fotos. ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, que fue duro porque tuvieron poco tiempo, ¿sí? Pero en una emergencia siempre habrá el caos. Es una de las cosas que hoy habéis aprendido. Por muy protocolo que haya y procedimientos claros, siempre habrá un espacio de tiempo
que depende de cómo se organiza y de que se pongan en marcha los protocolos, ¿sí? Lo del siniestro del avión en los Alpes, el avión que el piloto decidió que aquel día murieran 145 personas. Pues claro, antes no se organizó, la gente ya se iba directamente al aeropuerto. Por tanto, la primera atención fue en el aeropuerto. Por tanto, los responsables del aeropuerto, AENA, tuvo que organizar espacios para colocar a toda la gente que iba entrando, que se estaba acumulando. ¿Vale? Por tanto, lo que se organizó fue el comedor de todos los trabajadores de AENA, se desalojó todo y allí entraron las familias y los profesionales que estaban ayudando. ¿Vale? Vale. Y lo habéis dicho, ¿qué emociones, no? Viven las personas afectadas? Estado de shock, incertidumbre, desconfianza, miedo. Aquí podríamos hacer una lista interminable, ¿sí? Porque cada persona lo vive de forma diferente, ¿eh? Vamos a pasar. Entonces, vamos a hablar un poco de conceptos, el concepto de catástrofe, el concepto de desastre, el concepto de emergencia y el concepto de urgencia. Todos estos conceptos, absolutamente todos, tienen diferentes grados de urgencia, ¿no? Pero sí que hacen referencia a hechos totalmente estresantes, más o menos imprevisibles, que ponen en peligro la integridad física de la persona, de las personas que están allí y que lo están viviendo. Por tanto, son conceptos, catástrofes, un macro concepto, ¿no? Y urgencia y emergencia, estamos hablando de otra característica. Ahora vamos a hablar un poco de estos 4 macroconceptos. ¿Cuáles son las características que se dan en todos? Tanto sea una catástrofe como puede ser una urgencia. Pues en todos es necesaria una intervención. El accidente de delante de casa, que ha habido un accidente de moto y tal, se necesita cortar la calle, que vayan los servicios de seguridad y que vaya la ambulancia. Por tanto, es necesaria una intervención siempre. En cualquiera de estos macroconceptos, la población reacciona. Hay reacciones de la población, muchísimas reacciones. La mayoría de ellos son imprevisibles y accidentales y generan sorpresa. Y generan también la percepción de peligro inmediato, ¿no? Me parece que lo decía Alejandro, no sé quién lo decía, decir, es que, ostras, es que ¿qué pasará, no? Si me quedo sin casa, la mente no puede planificar nada, por tanto el peligro es inmediato y el miedo es muy profundo. Y cualquiera de estas, cualquiera, puede ser destructiva. ¿Y cuáles son las diferencias que las enmarca? Porque también hay diferencias. Pues el número de personas implicadas, ¿sí? El número de personas en una catástrofe, habrá muchísimas personas implicadas, en una urgencia habrá un número muy reducido de personas. También las hace diferentes la cantidad de recursos que se tienen que activar, ¿sí? No es lo mismo en una catástrofe que en un accidente en la calle, ¿sí? Los recursos son distintos. También las hace diferentes, las necesidades superan a los recursos disponibles. Una catástrofe supera los recursos del propio territorio. El terremoto de Lorca necesitó que otros pueblos o municipios o comunidades enviaran recursos para atender la emergencia, ¿sí? Porque por sí solo el territorio, parte del municipio que quedó devastada, los recursos no eran, o sea, las necesidades superaban los recursos existentes. Y también las hace diferentes los condicionantes emocionales, políticos y económicos. No es lo mismo que el presidente del gobierno diga se declara zona catastrófica que no lo diga. No es lo mismo. Si se declara zona catastrófica, habrá dinero. Si no se declara, no hay dinero, ¿sí? Por tanto,
fijaros, a veces en municipios llueve mucho, ¿no? Y ya salen los alcaldes diciendo, vamos a pedir que esto lo hemos oído todos, que se declare zona catastrófica. ¿Os suena esto? ¿Por qué? Porque han habido daños y porque necesitarán dinero para repararlos. ¿Vale? Hay autores que definen estos conceptos en función del estrés colectivo que pueda sufrir la población. Por tanto, un accidente y una emergencia, veis, menos estrés colectivo, afecta a menos personas, un desastre, una catástrofe, afecta a un número mayor de personas. O sea que hay autores que definen estos conceptos en función de el estrés que genera. Y un poco por encima, catástrofes y desastres, mayor estrés colectivo, las estructuras de la comunidad quedan afectadas, afectan a un número elevado de personas, bienes y equipamientos y requieren ayuda externa, la DANA, ¿sí? Lo que tenemos más reciente, las inundaciones. La urgencia y la emergencia y la urgencia, menos estrés colectivo, menos número de personas afectadas, las estructuras sociales pueden quedar afectadas, pero los recursos de la propia comunidad pueden ocuparse, ¿no? Lo pueden gestionar. Es cierto, hay una ruptura de la normalidad porque es una situación imprevista, no programada y por tanto hay ruptura de la normalidad, pero la estructura del propio territorio puede gestionarlo. Puede suponer un factor desfavorecedor en los procesos, cualquier emergencia, urgencia o catástrofe en procesos de ya población vulnerable, ¿sí? Pero también la emergencia y la urgencia requieren respuesta inmediata. Y un accidente, pues es mucho menos estrés colectivo, afecta a un número muy reducido, equipos de respuesta de la comunidad actúan y no produce interferencias ni daños, salvo en el lugar donde donde ha ocurrido. Pero yo ahora os pregunto, bueno, ahora os voy a pasar unas imágenes y vosotros decidís si es una catástrofe, si es una emergencia o si es un accidente, los conceptos estos, ¿no? Atentado 11M, 193 víctimas, 10 explosiones simultáneas en trenes de cercanías de Renfe a primera hora de la mañana, 2057 personas heridas. ¿Esto qué fue? Venga. Venga, tenemos que participar, si no me siento sola. Venga, ¿qué fue? ¿Un accidente? No. No. Yo creo que fue un desastre o una catástrofe más bien, Un ¿no? desastre, una catástrofe. Catástrofe. Muy bien. Vale. Catástrofe. La Palma. Catástrofe. Catástrofe. El descarrilamiento del tren de Santiago de Compostela, donde hubieron 80 Accidente. ¿Eh? Accidente. ¿Sí? Ah. Yo Bueno, pondría entre accidente y catástrofe. Claro, porque hubieron muchas personas heridas, Sí. muchas personas perdieron la vida. Hombre, fueron muchísimas. 80 y tantas, ¿no? 80. Sí. 81. Pone. Por tanto, si tuviera que clasificarlo, lo clasificaría de catástrofe también, un Sí, desastre, fue una catástrofe. catástrofe. Sí. Claro, no tiene nada que ver con la DANA, pero bueno. Un accidente de carretera. Accidente. Bueno, ya Accidente. es un accidente. Sí, accidente, sí. Atentado Ramblas de Barcelona. Catástrofe también. Catástrofe. Y hubieron, digamos, son muchas víctimas para todos los que perdieron la vida, pero eran pocas con lo que hemos hablado, pero fue una catástrofe que hoy en día aún hay consecuencias de quizás una mala gestión, pero porque además fue difícil también poder, la gente eran de fuera, no eran del país, muchas, y claro, no tenían familiares aquí, la gestión fue complicada. Vale. Sala Bataclan, que ayer hizo años, de París.
Catástrofe. 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 La guerra de Ucrania. Catástrofe. Catástrofe. Lorca. Desastre, catástrofe. 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 Accidente de autocar. Bueno, accidente, ya lo Accidente. sí, el accidente. Accidente. Urgencia. La Dana. Catástrofe. Catástrofe. Víctimas de violencia. Venga, Emergencia. Emergencia. es una emergencia, pero es una catástrofe Sí. muy grande. Es decir, cada día pasan, matan. Esto es poco a poco, sí, pero cuidado, es una catástrofe. Lo que pasa que como es una persona, ¿no? Es una mujer, de tanto, cada dos, cada semana, bueno, pues no lo vemos tan, ¿no? No se da de golpe. Y esto. Accidente. Accidente. Ahora yo pregunto, las situaciones de emergencia, urgencia, catástrofe, desastres, son hechos que pueden superar las capacidades de respuesta de cualquier administración. En esto estamos de acuerdo, cualquiera de estos, ¿no? Pero la Bueno, pérdida... yo igual difiero un poco. Una emergencia Dime. se define como tal, como algo que puede ser controlado con los recursos propios de una administración. Cuando Sí. ya, como la propia definición dice, cuando ya hablamos de catástrofe, es aquel suceso que supera, Sí. esos, o un desastre, o supera esa capacidad de respuesta. Sí, te estoy de acuerdo, ¿eh? En todo caso, aquí faltarían los otros dos conceptos. Faltaría catástrofe y desastre, ¿no? Pero sí que estaríamos de acuerdo que pueden superar la capacidad de respuesta del territorio. Pero la pérdida de un ser querido de forma no natural también supera la capacidad de respuesta personal de quien lo vive, ¿sí? Para un padre y una madre que pierden su hijo en un accidente es una gran catástrofe. Y esto los profesionales lo tenemos que tener muy claro. ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo absurdo, ¿no? Yo formo parte de un equipo y claro, hay una gran catástrofe, una gran emergencia y quiero que me activen, ¿no? Pero al lado de mi casa ha habido un accidente y se mueren 2 jóvenes y no me movilizo. Cuidado. Cuidado cuando hablamos de esto, cuando formamos parte de... Porque cualquier persona que tenga una pérdida de una forma no natural, ya no digo natural, está viviendo una catástrofe. ¿Quién quería hablar? ¿Alguien quería comentar algo? ¿No? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en esto? Alerta. Que a veces vemos lo grande, pero no percibimos lo pequeño. Y lo pequeño está pasando cada día. ¿Sí? Lo pequeño pasa cada día. Yo qué sé, personas que forman parte de equipos de emergencias, ¿no? Están trabajando en la administración pública, hay un accidente y tienes que estar muy consciente de decir, bueno, dejo lo que estoy haciendo y me voy para ver en qué puedo acompañar, en qué puedo ayudar, ¿no? O te has enterado que hubo un accidente, no pudiste hacer nada, pero te has enterado que 2 jóvenes murieron. Hostia, y si estoy trabajando en la administración pública, perdonadme, pero tenemos la responsabilidad pública de decir, oiga, soy tal, soy del equipo psicosocial, nos hemos enterado de lo que les ha pasado, estamos aquí para lo que necesiten. Nos gustaría poder visitarles. Entendemos que si ahora no es, pues más adelante, pero estamos aquí para lo que necesiten. Yo he oído, sí, hombre, solo nos faltaría esto. Vamos hasta aquí. No, todos vamos hasta aquí. Pero esto requiere también una atención, porque si no estamos cerrando los ojos. Cuando en Valencia, a los 3 días, 3 días solo. Yo estuve allí, el día 2 ya estábamos en Valencia, un equipo. Claro, cuando preguntas, estaban todos en shock aún, pero cuando preguntas, oye, ¿tenéis ya datos de víctimas?
se tendrá que atender a las familias de las víctimas y te dicen, ahora nos dedicamos a los vivos, ¿no? Y piensas, de acuerdo, pero los muertos tienen vivos que han quedado. Me explico. Es todo muy complejo. La organización de una emergencia es muy compleja, pero nosotros, la mirada psicosocial, no podemos perder de vista todo esto. Lo tenemos que tener muy presente. Seguimos, porque si no me lío. Y preguntadme, cortadme. ¿Pensáis qué es lo que podría provocar un segundo desastre? Hay autores que dicen que para que se genere un estrés postraumático o un trastorno de estrés postraumático, esto depende del autor, que hablaremos después más tarde del estrés, se tiene que dar un segundo golpe. ¿A qué pensáis que se puede referir? Venga. ¿Sed atrevidos? Venga. ¿A qué se puede referir? Bueno, pues cuando tomas conciencia de que estás solo y que además te han abandonado, o sea, cuando tomas conciencia de que tienes que salir solo de eso y que muchas palabras, pero ayuda poca, por ejemplo. Por ejemplo, sí. ¿Alguien más? Va. Yo creo que también, no sé, yo lo interpreto como que una mala gestión a lo mejor de los que estamos ahí en primera línea, También. podamos provocar Provocar. psicológicamente un daño, que a lo Sí. mejor no se ve físicamente, pero Sí, sí sí, que sí. por nuestra mala gestión o nuestra falta de sensibilidad, o que en ese momento, como ha dicho usted, no, es que ahora vamos con el tema de las personas que están vivas, pero como es verdad que hay que tener sensibilidad, que hay otras lesiones emocionales. Claro, Entonces se puede provocar a lo mejor un daño. Es esto, ahora lo hablamos, pero de usted nada, ¿eh? De tú. Yo no soy de usted, ya sé que soy mayor que vosotras, pero de tú. Vale, pues mirad, este autor, Cyrulnik, que era un neurólogo psiquiatra y psicoanalista francés, planteó la teoría del segundo desastre y nos la tenemos que poner aquí, ¿sí? Acordarnos siempre de que puede haber un segundo desastre. Él nos dice que para que se desarrolle un trauma, hace falta que la persona sufra dos veces. ¿Sí? Primero sería la situación traumática en sí, el hecho, el accidente, la inundación, el hecho. Este sería la primera situación. Y el segundo golpe o desastre podría venir como consecuencia de lo que sucede en el entorno, ¿sí? Que no reconoce o no sostiene el dolor vivido por estas personas, ¿eh? No se reconoce el sufrimiento, ¿no? Bueno, ya verás como dentro de un tiempo ya te pasará, tienes otro hijo, ¿no? Son palabras que hunden. Por tanto, la comunicación es muy importante en emergencias. Hay cosas que nunca las tendremos que decir. Y si las decimos, no pasa nada. Me he equivocado, perdóneme, ya está, no pasa nada, ¿no? Cuidado, ¿no? Se niega o se silencia el hecho, ¿no? De esto no se habla, ¿no? Porque se tiene, no vamos a hacerla sufrir más, se culpabiliza a la víctima, tú lo provocaste, tenías que haber reaccionado, tú le compraste una moto, ¿por qué le compraste la moto? Todo esto, la propia sociedad, con toda la mejor intención, porque no todos sabemos, ¿no? Pues pueden herir de forma... se abandona a la persona y cada uno va con lo suyo, ¿no? Es una herida relacional o simbólica la que impide dar sentido a lo vivido y reintegrarlo en la identidad. Y después, Cyrulnik lo que nos dice es que la primera herida es el hecho, pero la segunda es la soledad, el silencio, la falta de mirada, de palabras que nos ayuden a dar sentido a lo que he vivido. Porque tengo que poder descomprimirme, tengo que poder tener a alguien que me escuche. La comunidad tiene que darme autoridad para que sufra. La comunidad me tiene que dar la autoridad a que pase el tiempo encerrada en mi casa si no quiero salir. Mi familia tiene que entenderlo esto.
que nadie me puede forzar, ¿no? Y esto pasa cuando el entorno no acompaña, el trauma puede transformarse a peor. Cuando el entorno niega o abandona, la herida se enquista. ¿Por qué hay personas que están ancladas en el dolor de por vida por una pérdida y hay personas que avanzan? Pues podría ser en alguna de estos casos por una mala gestión. ¿Sí? Y también lo que decía la compañera, ¿no? Por movilizaciones, la movilización social y solidaria mal organizada, movilizaciones no coordinadas y espontáneas, lo de Valencia. Allí no había ni Dios sacando barro. Lo que hemos visto en las fotografías es real. Había gente que la comida se les tenía que subir con una cuerda porque la puerta de entrada de los edificios estaban taponadas de coches. ¿Mm? Cuando llega una ayuda en exceso y mal organizada, puede dificultar la recuperación y puede interferir en la evolución de estas personas, ¿no? Ejemplos miles, ¿sí? Una nula o mala gestión psicosocial puede provocar un segundo desastre. ¿Mm? Ausencia de la ayuda psicosocial genera desprotección, abandono, invisibilidad, aquí me han dejado, no sé nada, no me han informado bien, ¿no? Esto dificulta la recuperación emocional y refuerza la soledad. ¿Mm? ¿Qué hora es? Uf, vamos. Bueno, voy a pasarlo porque es interesante. Dani Martín perdió una hermana, ¿sí? Le hacen la entrevista y es un poco esta mirada individual del dolor, de cómo su vida cambió. Os lo paso. Oye, sé que te cuesta mucho hablar de esto, pero como te he dicho, aquí vamos a hablar de todo. Febrero 2009, ¿pasa algo en tu vida? Cuéntame cómo te enteraste de eso, o sea, cuéntame ese día. Pues últimamente utilizo mucho esta frase, ¿no? Pero pregunto, ¿tú te has comido un tripi alguna vez? Pues es como comerse un tripi. O sea, es una historia con la que cuando te acostaste no contabas y a la mañana siguiente sucede, ¿no? Que mi hermana se muere y empiezas a vivir una cosa con la que no contabas. Y mi familia cambia, mi vida cambia, y desde ese momento todo cambia en mi vida. Absolutamente todo. Solo queda mi lamento y decirte quiero de verdad. Solo queda que aún te siento y que siempre te voy a recordar. Mi dolor más fuerte es ver a mi madre a veces. Ese ha sido mi dolor. Mi verdadero dolor ha sido ese. Porque perder a un hijo tiene que ser como si te arrancaran lo que te puedas imaginar de cuajo, ¿no? Y tu relación con ellos cambia. Sí. De repente es como si tú te convirtieras en el padre de tus padres. De repente, ¿no? Lo digo con cariño, ¿eh? Sí. No lo digo se porque haya sido una pesadez para mí. Se entiende perfectamente. Que haya sido algo feo, todo lo contrario. Lo volvería a hacer 100 millones de veces, porque además ellos dos son... Pero te cae de ti una responsabilidad. Te cae y tú te la pones. Yo en ese momento me puse en el rol de tengo que sostener el mundo, ¿sabes? Él habla de, fijaros, es como comerse un tripi. Si buscas en el diccionario qué es el tripi, es esto que alteraciones de la percepción, distorsiones de la realidad, de las formas, alteración de la percepción del propio cuerpo, ideas delirantes y confusión mental. Es que creo que es esto, cuando, ¿no? El dolor de la pérdida, de cómo sostienes
una pérdida, ¿no? Él habla de no contabas con ello, pero sucede y se muere. Tienes que vivir como nunca te habías imaginado. Todo cambia en mi vida. Cuando hay una catástrofe, una emergencia, un accidente, siempre, siempre hay un antes y un después. Y la vida de aquella persona siempre quedará marcada por, esto fue antes, no, fue después, no, fue antes de o después de, siempre. Una persona que haya vivido una situación de impacto brutal siempre va a quedar que su vida es a partir de o antes de. Él dice que el verdadero dolor era ver a su madre, ¿no? Porque no se imagina, ¿no? Dice, es como si te arrancaran de cuajo lo que más quieres. Y pasó a ser padre de sus padres, ¿no? Que dice que la responsabilidad le cae o te la impones, porque ves el sufrimiento, cuando él también es una víctima, como hermano, ¿sí? Vale, ahora, espérate un momento, vamos aquí. Bueno, la emergencia tiene diversas fases. La fase de preimpacto, hay emergencias que da avisos, amenazas, alarmas, activación, ¿no? Mañana va, cuidado, no salgan a la calle que va a llover. Luego no llueve y nos los comemos vivos a esta pobre gente. Les decimos, es que encima dicen que tenía que llover y no ha caído una gota, es que va. Es que la población tiene que entender que los avisos se tienen que dar, ¿no? Porque si no se dan en el tiempo, pasa lo que pasa. Lo hemos visto muy reciente, ¿no? La fase de impacto es la fase de rescate, de intervención, y la de posimpacto, la de recuperación, desactivación del operativo. Los profesionales de la atención psicosocial pueden estar en todas las tres fases. Primera, participando en protocolos y haciéndonos visibles. Segundo, en el rescate y la intervención, y en el posimpacto, en la recuperación. Si hablamos de funciones, estaríamos hablando en la primera fase, bueno, habrá bomberos que están rescatando a la gente, los servicios médicos trasladando a la gente, o la atención psicosocial alojando, elaborando listados, digamos, haciendo un triaje de las reacciones que estamos viendo, acompañamiento. En esta fase hay las pruebas de ADN, pruebas dentales, en donde también podemos estar, también podemos acompañar a las personas para estas pruebas, que no estén solas, que no estén solas. La segunda fase es la identificación de cadáveres, si han habido autopsia, trámites judiciales, trámites funerarios, recogida de objetos. Esto una persona que le acaban de dar una mala noticia, ¿pensáis que está en condiciones de pasar por estos procesos sola o solo? Tiene que haber alguien que acompañe, ¿sí? O la familia, ya no digo una persona sola, la familia en sí, ¿no? Y después, al cabo de unos días, cuidado, viene todo el tema de las aseguranzas, de los seguros, de accidentes, de todo, en donde miden cómo ha sido el precio que vale aquel cuerpo. Es así de frío, ¿sí? Y en la tercera fase, en este caso de la emergencia, pues el entierro y el traslado del cadáver. Y también la emergencia tiene tres niveles. El nivel 1, la afectación puede ser gestionada con los recursos locales propios, un incendio de una vivienda. La emergencia 2, afectación importante que necesita apoyo y a veces también de servicios externos, múltiples heridos, accidentes importantes. Y la emergencia 3, gran impacto con afectación territorial extensa y múltiples servicios implicados, pues ejemplo un terremoto, la inundación masiva, etcétera, etcétera. Y aquí la guerra entre comunidades, ¿no? Y el gobierno, porque, a ver, la comunidad autónoma tiene competencia en activar la alerta 3, la emergencia 3, y el gobierno también, ¿no? Uno por otro, pasó lo que pasó. Vale, vamos a espacios donde el equipo psicosocial tiene que estar, debe estar. El lugar donde se organiza la emergencia, es importante que haya un equipo allí
para atender a las personas ilesas, para atender a gente que va viniendo, si van acercándose familiares. En principio sería para los ilesos, para la gente afectada. Espacios que van a crear para atender a los familiares que van llegando, espacios de acogida para los ilesos, en teléfonos de atención, ¿no? Por ejemplo, en nuestra intervención en el siniestro de los Alpes franceses, nosotros tuvimos a 2 trabajadores sociales en el teléfono de la Generalitat, el teléfono de 112, porque llamaban familiares, había gente de todas partes, ¿no? Llamaban, y entonces era intentar anotar todas las personas que estaban buscando a su familiar y no sabían si había subido el avión, si lo había perdido. No se tenían las listas. Pensad que las listas, una cosa la podemos ver fácil, ¿eh? Bueno, la lista es lo más complejo. La lista AENA no daba la lista porque tenía que comprobar que todos hubieran subido y quién había perdido el avión o quién no había subido. La policía policía judicial que está trabajando en el paraguas de la orden judicial de un juez, tiene su lista. Y no vayas y le digas, páseme usted la lista, porque no te la dan. Los cuerpos locales también hacen la suya, los de atención psicosocial también. Bueno, es el caos, el tema de las listas. No compartimos, es un poco la competición y esto. Vale, hospitales, hoteles, donde se organiza el centro de atención a familiares, allí tiene que haber atención psicosocial. Funerarias, juzgados, domicilios, espacios públicos, etcétera, etcétera. Por tanto, un poco de ejemplo, afectaciones de comunidades, en vivienda. Aquí la dispersión puede estar en saber en qué hospital están. El atentado de Barcelona, de las Ramblas, los familiares no se sabían en qué hospital. Entonces la búsqueda era en qué coño de hospital estará mi hermana, si es que está viva. Los teléfonos estaban bloqueados, por tanto, dispersión, una situación brutal de contagio emocional, importancia de trámites legales, aseguradoras, etcétera, etcétera, asesoramiento legal, la pérdida de elementos básicos y emocionales son las primeras necesidades que se pueden detectar, situaciones vulnerables, espacios de acogida, en todos estos lugares tenemos que estar. En accidentes de múltiples víctimas, pues lo mismo, tenemos que poder estar. En violencia humana, que últimamente también lo vemos mucho, gran relevancia de intervención policial, producen gran impacto emocional, indefensión, prever también las repercusiones que tendrá la comunidad, ¿no? Estas peleas, estas violencias que se ven callejeras, ¿no? Que uno ha matado, una banda ha matado a 2 jóvenes que... bueno, todo esto es necesaria la intervención psicosocial para los propios compañeros que iban con los que han fallecido, para los familiares, para todo lo que sea. Estar presente, tener cuidado, los juicios de valor, ¿no? Cuidado, no podemos juzgar, atender a familiares, vigilar y buscar el espacio, la intimidad. En una emergencia estamos expuestos todos en la calle, por tanto también tenemos que vigilarlo un poco, ¿no? En todos los accidentes, en todos los catástrofes, hacer una valoración social, una valoración de daño social, ¿no? Repercusiones, etc. Los desaparecidos, ¿no? Dificultades para la elaboración del duelo, situaciones de sufrimiento permanente, estas chicas que aún los padres la están buscando después de 15 años, ¿no? Que le piden al que está en la prisión dónde está su hija. Esto es un dolor intenso, ¿no? Necesidad de estar cerca del lugar de los hechos, son intervenciones muy largas, reexperimentan el estrés si se encuentra el cuerpo, se organizan acciones de búsqueda, etcétera, etcétera. En los albergues cuando se tienen que poner, bueno, en Valencia la gente se la ubicaba en los campings que aún estaban abiertos, ¿no?
Vale, vamos a hablar un poco, para terminar este módulo, del marco legal de la Comunidad de Murcia. Yo me he estado leyendo la ley 3/2023 de Emergencias y Protección Civil de la región de Murcia. Y, por una parte, hay una ausencia total del sistema público de servicios sociales. No hay mención explícita ninguna al sistema público de servicios sociales, ¿no? Como actor estructural, como participante, como... Se centra solamente en el sistema de emergencias y protección civil autonómico y, por tanto, hay una falta de reconocimiento institucional del trabajo social, de la atención psicosocial en emergencias. Después, cuando se refiere a las comisiones o los consejos que se organicen o la coordinación o las funciones, crean el Consejo de Emergencias y Protección Civil, que se tendrá que crear cuando haya una emergencia, sin presencia obligada de los servicios sociales, ni de la atención psicosocial. Regula, esto sí, la cooperación entre administraciones, la autonómica, la local y la estatal. Por tanto, la local tendrá mucho que decir con su plan territorial que tenga establecido y si estamos presentes o no estamos presentes en el plan territorial. Ahora lo veremos, los planes. Pero vaya, no define funciones específicas de atención psicosocial, tampoco ni en sus coordinaciones formales. Conclusión. Me lo he mirado muy por encima, esto se tendría que mirar más en lupa. La ley ofrece un marco técnico, pero no integra la mirada psicosocial como parte esencial del sistema de respuesta de emergencias. Esto es la ley. Pero después en Murcia tenemos el Plan Territorial de Protección Civil. Y aquí no es que se nos nombra, no, es que se nos nombra de pe a pa. Nos dice que se organizará un grupo de acción social. Por tanto, creo que es el artículo 6, 7 y 5, o el apartado 6, 7 y 5, en donde se reconoce la atención psicosocial, social y psicosocial, como función necesaria. Cuando se organiza la comisión, la jefatura dice que tiene que participar el concejal de servicios sociales y la vinculación directa del sistema público. Funciones: evaluar las necesidades sociales existentes a partir de la emergencia, coordinar los recursos, ofrecer apoyo psicosocial, supervisar voluntariado, trabajadores sociales, psicólogos, habla de todos un poco, ¿no? Y después, cuando habla de las organizaciones y los grupos operativos, habla de participación indirecta en comités de coordinación. Ahora no recuerdo exactamente qué quiere decir esta participación indirecta, pero que nos nombra, ¿sí? Por tanto, el Platemur de Murcia, el Plan de Emergencias de Murcia, integra la acción psicosocial y social de forma explícita y reconoce el papel del trabajo social en emergencias, ¿sí? Por tanto, estáis en una comunidad en donde, si pasa algo, tenéis que estar. El plan territorial lo dice, nos visibiliza, nos pone nombre. Por tanto, bueno, como profesionales de la atención psicosocial o profesionales de la administración local, tenemos que poder organizarnos para poder participar, porque nunca nos podrán decir que no. ¿Sí? Y la Ley de Servicios Sociales de Murcia, que también la he revisado un poco, habla de... La finalidad de la ley es promover el bienestar y atender situaciones de vulnerabilidad y emergencia. Reconoce la urgencia y la emergencia social como ámbitos específicos de actuación, por tanto nos coloca de lleno, y requiere la coordinación de atención primaria y especializada. Y cuando habla de urgencia y emergencia social, define los dos términos. La urgencia social como una situación puntual que exige una respuesta inmediata, y la emergencia social, que habla de crisis o catástrofe con afectación a convivencia, alojamiento y necesidades básicas. ¿Vale? Incluye en la atención la atención a las crisis emocionales derivadas de estas situaciones. O sea, mejor no lo podéis tener. Hay planes territoriales que no hablan para nada. Por tanto, la ley no menciona la ley de protección civil, pero el plan territorial y la ley de servicios sociales os coloca de lleno. Por tanto, no es que tenemos que estar, porque mira, a mí me gusta este ámbito y mira,
me va bien, me gusta el estrés, sino que hay un marco legal que me está poniendo. Por tanto, la ley vuestra de servicios sociales visibiliza la dimensión emocional y la coordinación en emergencias. Que sí que es cierto que falta definir funciones más operativas del trabajo social, sí, pero para esto tiene que haber gente que lo prepare, que lo trabaje y lo puedan elevar, ¿no? Vale, vamos a dejarlo aquí, vamos a buscar el módulo de víctimas, porque si no, no vamos. ¿Alguna pregunta? Venga, compañeros, no me digáis que no. ¿Alguna pregunta? Interesante. ¿Os llega? ¿Me decís algo o no? ¿Alguien quiere aportar algo de lo que hemos dado? ¿Sabíais lo del marco legal? Bueno, no queréis decir nada, ¿eh? Sigo. Bueno, Yo, perdona, perdón, Monse. sí. Mira, Dime. dos a la vez. Sí, bueno, en mi caso, en cuanto al marco legal, sí que conocíamos algo, porque aquí en Murcia es verdad que se movilizó desde el Colegio de Trabajo Social un grupo de emergencias Mm, y sobre todo también a raíz de la Dana de los Alcázares, que sí. hubo hace unos años, entonces sí que se estuvieron manejando protocolos, todo lo que acabas de decir del plan territorial, entonces Mm, algo sí se conocía. muy bien. Vale. Por tanto, tenéis mucho hecho ya en vuestra comunidad. Es importante, ¿eh? Hay comunidades que no se nos nombra en ninguno de los tres, ni en la ley, en emergencias, ni en el plan territorial, ni en la ley de protección. O sea que tenéis mucho campo ya trabajado. Vale, vamos a hablar. ¿Alguien más? Sí, había alguien que quería hablar, ¿no? Sí, no, nada, comentar lo que ya has dicho, lo que ya se sabe. Cuando salió la ley 3/2023 a mí me dejó bastante que desear en ese aspecto, que no se hablara nada de ese trabajo de los equipos psicosociales en emergencias que hacen un trabajo fantástico, pero sí que es verdad que sí que conocíamos, por lo menos desde Protección Civil y yo trabajo ahí, que en el Plat de Mur sí que se habla y se integra ese, Y se por lo integra. menos se habla y se define bastante bien ese trabajo. Por eso Sí, me extraña mucho que en el Platemur lo nombre tanto, pero en la ley, que es la más actual, la que se tiene que basar también ese Platemur, no lo mencione. Es algo que sí, sí, no tiene mucho sí. sentido, pero bueno. Sí, pero bueno, en el plan territorial, que al final es cuando si hay una emergencia se pone en práctica el plan territorial, no la ley, ya nos va bien que estéis. Si estuvierais en la ley y no estuvierais en el plan, no actuaríamos, no estaríamos visibilizados, ¿eh? Por tanto, oye, está... Yo creo que hay también, por lo menos como, aunque no en la misma medida, pero hemos sufrido en distintas medidas inundaciones en varias ocasiones. En el Sí, Ayuntamiento de Murcia, por ejemplo, sé que sí que se elaboró después de la última vez, que sí que nos movilizaron al personal de servicios sociales, mm, se elaboró un programa, un protocolo al que, entre comillas, se podía participar o aportar, pero de aquella manera. Quiero decir que al final también sí que se diseñan cosas, pero digamos que se tienen poco en cuenta, hay poca participación, ¿vale? sí, Y yo soy de las personas que ha aportado, quiero decir, pero, pero parece que, bueno, se queda ahí un bueno, poco el aire, ¿vale? sí, y tenemos que estar, ¿eh? Tenemos que estar y tenemos que aportar y tenemos que dar, vamos, el coñazo constantemente. Es un reto. ¿Sí? No estamos, cuesta entender. Muchas veces, no, es que no estamos visibilizados. Pero ¿qué coño va a saber el de protección civil, de servicios sociales, lo que podemos aportar? Lo sabrá si tiene contacto con el servicio, sabrá que somos esenciales. Pero si no nos conocen, ¿qué van a saber? No lo saben lo que hacemos. Tenemos que enseñarlo, tenemos que ser nosotros que vayamos dando pasos. Venga. Ah, vamos a hablar un poco ahora de las víctimas. Mm, Vale. ¿De qué pensáis que depende que unos superen, y digo superar entre comillas, superen con el tiempo, superen
una situación de gran impacto, de pérdida, de catástrofe, y otros queden anclados en el dolor más absoluto. ¿De qué depende? Venga. ¿De qué pensáis? ¿De qué depende? Pues yo creo que va a depender, aparte de los recursos personales que tenga cada persona, que creo que todos los tenemos, pero creo que también está muy influenciada por la red de apoyo que tengas en todos los De la ámbitos. red de apoyo. En la red de Sí, apoyo. sí, vale. La red de apoyo y ahora lo vamos a ver un poco, ¿eh? Y esto lo tenemos que tener en cuenta también. Hay dos elementos importantes que hacen que la persona supere, avance o no supere y quede anclada. Uno serían los elementos ambientales, es decir, si estoy viviendo en una comunidad donde las viviendas y las infraestructuras son correctas, hay recursos alimentarios de la naturaleza, higiene ambiental, recursos naturales, una situación política y económica democrática, cultura y acceso a la cultura a quien quiera, ideología, religión. Si hay estos recursos, tendré una comunidad competente. Si hay déficits, la comunidad no será competente, no va a poder. Valencia no fue competente en el momento más importante, no lo fue, ¿vale? Y después hay las estrategias de afrontamiento de cada uno de nosotros, la personalidad que tenemos, las habilidades de afrontamiento, las redes de apoyo, lo que decías, ¿no? Las redes de apoyo, el soporte formal o informal. Si tengo recursos propios de afrontamiento, mejoraré mi calidad de vida con el tiempo. Si tengo déficits, si tengo una personalidad ya victimista, pocas habilidades de afrontamiento, porque ya he sufrido en mi historia de vida y vital de vida, pues no he podido superar varias cosas, o tengo una resistencia a que me ayuden, etcétera, etcétera. Si tengo déficits, voy a tener una mala calidad de vida. ¿Sí? Por tanto, la respuesta de adaptación, evidentemente que depende si estamos o no estamos, si acompañamos o no acompañamos, si reciben ayudas o no reciben ayudas. Sí, pero estamos hablando de la comunidad competente, ¿no? Si no estamos, la comunidad no es competente. Por tanto, la capacidad de adaptación depende de estos dos elementos. Por tanto, vamos a pasar. Tenemos una creencia, ¿no? A nivel personal, una creencia de que, de forma muy generalizada, de que somos de una sensación de invulnerabilidad en los sucesos traumáticos. A mí no me pasará, o no, esto a mí no, esto pasa, la guerra pasa no sé dónde, ¿no? Una inundación así, no pasará nunca, ¿no? ¿Por qué tenemos este sentimiento de invulnerabilidad? Pues muchísimas veces por este optimismo ilusorio, ¿no? Que minimiza el propio riesgo, ¿no? Es decir, no. Yo hace 40 años que conduzco, no he tenido en mi puta vida un accidente y yo puedo contestar una llamada de teléfono o puedo contestar un WhatsApp conduciendo porque lo controlo. O puedo coger el teléfono porque lo controlo. Pero un día no lo vas a controlar. Y por esto pasan cosas, ¿no? La falta de experiencias negativas previas, ¿no? El no haber tenido en la vida pues, situaciones de impacto grave, pues hace que tampoco, bueno, tienes la idea de que estás a salvo, ¿no? Que a ti estás como más a salvo que otros, ¿no? La desinformación o la información confusa, con todo el tema de seguridad, bueno, la comparación social, creyéndome más prudente que otros, creyéndome que a mí yo funciono de otra forma y a mí esto no me va a pasar. A nivel de los más jóvenes, pues, bueno, la juventud y desarrollo, pues, y su desarrollo más cognitivo, ¿no? Asumen de que los jóvenes asumen que esto no les va a pasar, porque lo han hecho otras veces y nunca les ha pasado nada. Han tomado esto y no, la primera vez y no le pasó nada, ¿no? Un control percibido que se lleva a subestimar los peligros sobre lo que pasa, ¿no? Se sienten seguras siempre, controlan la situación, normalizan el riesgo, ¿sí?
bueno, estas percepciones pueden resultar peligrosas, ya que favorecen decisiones inseguras y la falta de medidas. Por tanto, cuando hablamos de la calidad de vida, tiene que ver con mi capacidad de afrontamiento, mis habilidades, mis competencias y todo el entorno, desde mi entorno familiar y de amistades, mi entorno urbano, recursos naturales, etcétera, etcétera. Todo dependerá, todo Monse, será... a Sí, veces también en esa falta de creerte, ¿no? Que no sí, te va a pasar, está también a veces en la persona, bueno, yo por lo menos sí que lo hemos observado, una indefensión aprendida. No se protegen porque sí, desde sí, pequeños están, no está protegido, sí, sí. están siendo o abusados o Expuestos. expuestos, o entonces es que no tienen un aprendizaje de No. protección. Normalizan y Sí. cuando son jóvenes, entonces tenemos un problema muy gordo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí, sí. ¿Vale? A ver. Vale, queda claro esto de los dos elementos. No dependerá solo de si lo hago bien o lo hago mal, o si la ayuda ha llegado bien o ha llegado mal, o si estábamos todos bien formados. Dependerá de otros dos elementos, de cómo es aquella persona. ¿Sí? Me decía una compañera, es que detecté que una trabajadora social de Valencia presentaba un estrés postraumático. Y le dije, cuidado, yo creo que no somos capaces de diagnosticar un estrés postraumático, pero... Antes de la Dana, ¿cómo era esta profesional? ¿Sabes algo de antes de la Dana? No, pues no podemos diagnosticar, ¿no? De un estrés postraumático, ¿eh? Era una compañera, era una psicóloga, ¿eh? Le decía, a ver, cuidado, porque tendríamos que tener muchos más elementos. ¿Cómo es esta persona? Su capacidad de afrontamiento, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo? Vale. Se habla mucho del modelo ecosistémico, que sí que es importante. Cuanta más vulnerabilidad y más exposición a esta vulnerabilidad, habrá más amenaza. Pero si encima hay poca capacidad de afrontamiento y de resiliencia, el riesgo es muy alto. Muy alto. ¿Vale? Por tanto, bueno, son modelos que hablan exactamente de la capacidad del modelo ecosistémico. Él dice que este modelo nos ayuda a entender cómo se genera el riesgo. ¿Sí? La vulnerabilidad y la exposición cuando nos afecta, cuando más cerca estemos de esta vulnerabilidad y estemos en peligro, la amenaza será más alta. Pero si encima nuestra capacidad de afrontamiento y de resiliencia es baja, tendremos dificultades. ¿Sí? En Valencia, los pueblos arrasados eran viviendas de los años construidas en los años 60, plantas bajas, ¿sí? Cerca de estos ríos, no me sale el nombre, de este río, ¿no? No era un río, era un... Pero eran viviendas, digamos, no digo mal hechas, no, ni mucho menos, pero eran, bueno, pues viviendas de los años 60. Por tanto, no tenían estructuras sólidas posiblemente que aguantaran esto, ¿no? Entornos empobrecidos, con poblaciones con un nivel alto de paro, beneficiarios de prestaciones. Pues imaginaros ahora. Es decir, la devastación de la Dana, bueno, se están recuperando, pero lo que no recuperará nunca es esta pobreza extrema que ya estaba y que ahora es más alta. ¿Vale? Por tanto, no es lo mismo que venga una emergencia aquí que pase aquí. Me explico, este sería el modelo ecosistémico, ¿no? No será lo mismo que pase aquí o que pase aquí. Vale. Y si encima le queremos sumar la pobreza en este cuadro, pues la pobreza me lleva a la vulnerabilidad. La vulnerabilidad más el peligro me lleva al desastre.
y la consecuencia es más pobreza. Por tanto, la vulnerabilidad que se deriva de la condición de ser pobre es causa de desastres que conllevan a más pobreza. Y esto lo tenemos que tener claro. Y aquí, el otro día lo hablábamos, ¿no? Aquí los equipos de atención psicosocial de estos municipios tienen que encarar el futuro de otra forma, porque no van a haber recursos públicos, económicos, para atender toda la demanda que está surgiendo, porque ya no los había antes, pero es que ahora hay más. Vale, pasaremos. Víctimas. Ahora vamos a ver un vídeo, a ver quién pensáis que son víctimas. Echan a correr, desesperados por tener noticias cuanto antes. Son los primeros familiares que acuden al Prat. Los Mossos les conducen a la sala habilitada para atenderles. Esta otra familia también tenía un familiar a bordo. Con la cara desencajada, entran al edificio. Esta es la sala 2 en la Terminal 2 que AENA ha habilitado para recibir y atender a los familiares de los 45 pasajeros con apellidos españoles muertos en el accidente. No sabemos nada. Entre ellos podría haber 2 trabajadores de la empresa Bayer. De un trabajador de la empresa, pero que iba, creo, a visitar a sus hijos que están en Alemania. Varias ambulancias ya están preparadas en la puerta por si fuera necesario atender alguna crisis de ansiedad y un equipo del Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña se ha desplazado hasta el aeropuerto para ponerse a disposición de las familias. Las primeras horas en el Prat tras el accidente han sido de nerviosismo y conmoción. Numerosos pasajeros se han acercado a la ventanilla de la compañía para obtener algo de información. Estoy, no puedo ni hablar de que estoy nerviosa. Acabo de ver unas señoras que han entrado, medio llorando, medio chillando. Esto es horrible. El Govern de la Generalitat ha creado una célula de crisis para coordinar las acciones del accidente. Vale, en este vídeo, ¿quiénes son las víctimas? Decidme nombres de víctimas que hayáis visto. Venga. Pues los familiares, en primer lugar, ¿no? Los familiares. Muy bien. ¿Qué más? Los trabajadores. Los trabajadores. De la compañía de avión. De la compañía de... Pero también los trabajadores del aeropuerto. ¿Sí? No solo de la compañía, sino el aeropuerto estaba patas arriba. ¿Sí? ¿Qué más? Las propias personas, ¿no? Que están en este momento, quizás la última mujer que ha hablado es alguien que iba a Exacto. coger y al final Las personas que ese estaban allí contagio de... Ujú, se contagian. ujú. ¿Sí? ¿Quién más? No he oído. Bueno, aquí veis este cuadro, que lo trabajó la Universidad de Castellón. El OPSIDE, que es la universidad, tiene un departamento que trabaja todo el tema de las emergencias. Y en este cuadro veis que hay 2 circunferencias, una más central y la otra más piramidal, en donde señalan el número de víctimas, el tipo de víctimas. ¿Sí? Por tanto, número 1, víctimas primarias. ¿Quiénes pensáis que son? Venga, si lo sabéis, víctimas primarias. Los que han sufrido la situación. Y los familiares. Son aquellas personas que se encontraban ubicadas en el momento del accidente, que estaban allí, los heridos, los fallecidos, los ilesos. Solo estos. 2, víctimas secundarias. Lo habéis dicho ahora. Los familiares. Familiares. Exacto. Familiares. Veis que el 1 está en el núcleo del accidente, el 2 está dentro, pero también un poco fuera. Serían familiares, amigos cercanos de las víctimas. Se calcula unas 10 personas afectadas muy directas por cada víctima de primer nivel. O sea, imaginaros, si tuviéramos que planificar una emergencia que hubieran 20 víctimas primarias, podrían 20 por 10, estaríamos hablando que en el núcleo, en pocas horas, tendríamos 200 personas posiblemente
que se dirigían al lugar para informarse, para atender, para estar con sus familiares. Esto en las planificaciones esto se tiene que tener en cuenta. ¿Vale? Por tanto, el 2 son víctimas familiares, sí. Tercer nivel sería, está integrado por todo el personal que interviene en el rescate. En el rescate entendiendo médicos, bomberos, ¿sí? Que son personal sanitario, que son los que están sacando los cuerpos del autocar o de las viviendas quemadas o del fango o de donde sea. El 4, que ya no está en el núcleo rojo, sino que está entre un círculo y el otro, estaríamos hablando, son las víctimas del cuarto nivel, que estaríamos hablando del personal de ayuda. ¿Sí? Trabajadores sociales, atención psicológica, personal sanitario, médicos que también estarán por allí, serían todos aquellos profesionales que no estén en el núcleo. ¿Sí? El quinto nivel es la comunidad, lo integran las personas implicadas de manera indirecta. Imaginaros el accidente de Santiago de Compostela, el accidente de tren, que un vagón subió con el impacto, subió voló y quedó expuesto en una plaza en donde estaba rodeada de viviendas. O sea, toda aquella gente que estaba en su balcón o en su casa y de golpe y porrazo se encuentran un vagón de tren en su plaza con cuerpos heridos, imaginaros el impacto, ¿sí? Por tanto, la comunidad. ¿Vosotros os acordáis del 11 de septiembre, el atentado de las Torres Gemelas, dónde estabais y qué estabais haciendo? ¿Alguien se acuerda? Sí, sí, perfectamente. Sí, sí, yo también. De acuerdo. Nos acordamos todos, ¿eh? Por tanto, ¿qué quiere decir? Que quedamos impactados. ¿Sí? La propia comunidad puede ser víctima, ¿no? Y las potenciales, ¿podríais decir quiénes son? Las potenciales son aquel señor que tenía, o señora, que tenía que subir al tren, al avión o al autobús y lo perdió. O aquella persona que el día antes de viajar se ingresa en el hospital y por tanto va su compañero. Estos son víctimas que, digamos, que se cuidan muy poco y que lo viven muy mal. Vale. Vamos a hacer una pequeña actividad, así en voz alta, ¿eh? Si un tren de cercanías descarrila en hora punta. Hay varias personas fallecidas y heridas. Algunos pasajeros salen por su cuenta y otros son rescatados. Las familias esperan noticias en la estación. El personal de emergencias trabaja en el lugar. Algunos viandantes se acercan para ayudar. Los medios hacen una cobertura muy intensa. Aquí, ¿qué tipos de víctimas encontraríamos? Primario. Primario, ¿qué más? Estarían. Secundario también. No sé. El secundario, la 2, los cuerpos de respuesta también, La comunidad. la comunidad Las y quién víctimas sabe potenciales. si las potenciales también habría alguna, ¿no? He perdido el tren y si hubiera ido estaría muerta posiblemente, ¿no? Por tanto, el sentimiento de culpa puede perdurar durante mucho tiempo. ¿Sí? Un coche atropella intencionadamente a varias personas en una rambla concurrida. Hay muertos y heridos. Las familias van a urgencias a buscar información. La población que presenciaron el hecho sufren crisis de ansiedad. Otros graban con el móvil. Los servicios de emergencia controlan la zona. Al día siguiente hay un minuto de silencio en el municipio. ¿Qué niveles de víctimas? Área, secundaria. Muy bien.
el 3 también, el 4 posiblemente. Podríamos hablar de muchos ejemplos y casi en todos, casi, podríamos hablar que se podrían dar todos los tipos de víctimas, ¿sí? Vale. Vamos a hablar ahora de reacciones. Nos queda nada. Nada de nada, mare de Déu. Venga. Reacciones y comportamientos de las víctimas. Nos vamos a encontrar reacciones emocionales, reacciones cognitivas, reacciones conductuales, de todas aquellas que han sobrevivido, de las personas que están heridas, de las personas que están ilesas, de los testimonios que han visto el suceso, de los familiares y amigos, de todos. O sea, las reacciones pueden venir de este volumen tan grande de víctimas que hemos hablado hasta ahora. ¿Sí? Cualquier reacción y comportamiento, tenemos que entenderlo como una reacción normal a un hecho totalmente anormal. ¿Sí? Por tanto, reacciones miles. Aquí hay, bueno, la negación, la agitación, necesidad de hablar del tema, miedo, cansancio, sentimientos, soledad, bloqueo, shock, rabia, desolación y muchas más. Dificultades en las relaciones a nivel posterior, al cabo de unos días, etcétera, etcétera. El tema está en que en muchos desastres y emergencias, estas y muchas más emociones se dan de golpe. ¿Sí? Se dan todas a la misma vez. Por esto hablamos del estado de shock. La persona es incapaz de gestionar lo que le está pasando. No puede, no. ¿Sí? Porque la mayoría de este tipo de reacciones se dan a la vez. ¿Mm? Por tanto, tristeza, miedos, indefensión, irrealidad, ansiedad, apatía, confusión, desorientación, tensión, insomnio, esto más para adelante, ¿no? Náuseas, dolores de cabeza, taquicardias, nudo en el estómago y muchas más, ¿eh? No caben aquí. Y todas ellas en un estado de shock se pueden dar a la misma vez, sobre todo la parte más emocional. Y sobre todo importante, al cabo de unos meses pueden haber cambios en las relaciones interpersonales provocados por la mochila que cada uno llevamos encima, ¿sí? De cómo la llevamos de ordenada o no la llevamos ordenada. Sentimientos de culpa, ¿por qué le compramos la moto? ¿No? ¿Por qué lo dejamos ir? ¿Por qué corría con el coche? No sé, distanciamiento a nivel familiar. ¿Sí? Aquellos que más quieren, aquellos que más te quieren ayudar, aquellos que no te quieren dejar, son los que te hacen más daño sin querer. ¿Sí? A los 6 meses puede venir una hermana y decirte: oye, he pensado que arréglate, píntate un poco, que estás fatal y nos vamos al cine. Aquello es cruz y raya. Aquello es un dolor intenso y puede ser que la relación se rompa. ¿Sí? Con el tiempo a lo mejor se puede recuperar. No sé si conocéis casos, pero tenemos que entender que la persona cambia y que estos cambios en las relaciones interpersonales son muy evidentes, ¿no? Y tienen causas del hecho, de lo que ha pasado, de que no han sabido acompañar, porque no nos enseñan a acompañar el dolor del otro, ¿sí? En las escuelas se habla de las emociones, en las escuelas se habla de la muerte. Tanto, se dice que la población, cuando hay una emergencia, entre un 10 y un 25% de la población tendrá una reacción serena. Tendrá una reacción controlada, una reacción controlada, podrá realizar planes de acción, podrá ayudar, podrá ser capaz de ayudar. El 75% tiene una reacción normal, quedan bloqueados, desorientados, tienen miedo, lloran, están en estado de shock, huyen, ¿sí? Reacciones normales todas ellas. Y entre el 10 y el 25% también nos podemos encontrar que hay reacciones desadaptativas. Por ejemplo, en el accidente que hubo en la autopista AP7 hace pues, unos 10 años, creo que era, o 9 años, que se fueron 10 autocares de la Universidad de Barcelona a pasar las fallas de Valencia y había muchos alumnos extranjeros.
A la vuelta, en plena madrugada, el último autobús, el último. Y digo el último porque no hubo ayuda de nadie, porque los otros 4 estaban más para adelante y ni se dieron cuenta. Tuvo un accidente, rodó y allí murieron 13 chicas, todas ellas de fuera de España, eran Erasmus, estaban estudiando en Barcelona. Por tanto, todas vivían en pisos de Barcelona con otros alumnos, las familias, una alemana, la otra japonesa, el otra de Francia, ¿no? El otro, el de Uzbekistán. Recordaré siempre el padre de la niña de Uzbekistán, un señor que vino, tardó muchas horas en poder llegar, porque todo esto ya no digo la localización y todos los familiares, y cuando tuvo que hacer el reconocimiento de su hija, era la única que quedaba por reconocer. Era la única que no estaba en ningún hospital, no estaba ilesa, no estaba herida, por tanto, era un cuerpo que tenía que ser la de este señor. Pues estuvo 2 horas intentándolo reconocer. El cuerpo estaba bien, ¿sí? No la reconocía. Se le dio todo el espacio del mundo a este señor. Estuvo acompañándole, no, decía que aquella no era su hija. Hasta que al final se derrumbó. ¿Qué pasó? Estaba en un estado de shock que no le permitía. Al final, cuando hubo el derrumbe, la reconoció y dijo que sí, que era su hija, ¿no? En fin, son estados de shock, emociones muy intensas que se dan en muy corto tiempo y por tanto, bueno, generan diferentes reacciones, ¿no? Y todas Perdón, me he quitado el Sí. micrófono porque quería comentar con respecto a lo que estaba Sí. diciendo. Tuve un caso muy similar cuando estuve trabajando en San Pedro Espinatar en Protección Civil. Ahora estoy en Santomera. Y atendimos a un aviso. Yo estaba en la ambulancia en soporte vital básico y atendimos un aviso de un vehículo que había entrado en sentido contrario al. Hmm. ¿Hola? ¿Se ha cortado? ¿Me oís a vosotros? ¿A mí me oís o no? Sí, a ti sí, pero Alejandro se ha cortado Porque, el vale, sonido. se le habrá cortado. Bueno, Ahora ¿ahora? parece que te escucha. ¿Sí? Vale, es que creo que se me habían quedado los cascos sin batería, perdón. Justo ahí en el momento. Bueno, pues ese vehículo entró en sentido contrario en la AP7 Sí. y chocó contra una mujer. Por suerte la mujer pudo esquivarlo, la mujer chocó contra el quitamiedos y esa mujer acaba de salir de su trabajo normal del Pilar de Rada, iba a su casa donde le estaban esperando un hijo de 5 años y una hija de 2 años para hacerle la cena y su marido estaba ahí también esperándola en casa. Esa mujer cuando la atendimos estaba en estado de shock totalmente porque Claro. fuimos los primeros en llegar al siniestro. La mujer estaba bien por suerte y el otro hombre pues no estaba tan bien. Lo tuvieron que atender otra ambulancia cuando llegó. Ese hombre no estaba bien, pero no es que no estuviera bien por heridas, sino que no estaba bien por otras cosas, por Ya, otros estados psicológicos alterados. El ya. caso es que esa mujer en un primer momento estaba en un estado de shock totalmente bestial y en cuanto Sí. la cogimos, la sacamos, vimos que estaba bien, que no presentaba ninguna herida, ni un solo rasguño, por suerte, solo el vehículo había sufrido daño. Cuando la subimos a la ambulancia y hablamos, la tranquilizamos, estás bien, voy a hacerte un reconocimiento, tú no te preocupes, esto es todo rutinario, lo importante es que estás bien, no te preocupes. En cuanto se vio un poco acogida con nosotros, se derrumbó y empezó a llorar. Y pues, lloró muy, de Claro, una manera claro, el muy, muy, estado de muy, shock, muy claro. brusca, muy de repente. Entonces, me he acordado de ese caso, hablando de lo que estabas diciendo tú, Sí. y me he acordado mucho de esta mujer, como de repente cuando ya se vio ella respaldada, se vio recogida, se vio más Pudo tranquila, derrumbarse, claro. se pudo derrumbar. Sí, sí, sí. Es esto, ¿eh? Pasa, y lo veremos, ¿eh? Si participamos en una emergencia. Perdonadme un minuto, que me está llamando. Un momentito. Perdonadme, es que me estaban llamando. Vale. Pues sí, el estado de shock provoca que cuando la persona se siente recogida y se puede derrumbar, es cuando saca todo el miedo, ¿no? que tenía. Venga. Por tanto, también esto tiene unas fases, ¿eh? La primera fase estaríamos hablando del estado de shock, lo que comentabas, ¿eh?
ocurre inmediatamente después del hecho, hay una reacción brutal de parálisis, de confusión, de incredulidad, de aturdimiento, de shock, de quedarse como sin pestañear. ¿Sí? Son reacciones muy evidentes y muy duras de ver, ¿no? Después la reacción más de fase aguda surge cuando disminuye la tensión inmediata, cuando lo que decía él, que lo has explicado muy bien, cuando se siente uno que arropado, que se puede descomprimir, es cuando aumenta la toma de conciencia y la magnitud de lo que está viviendo, ¿no? Y después la fase de adaptación. Se inicia el intento de comprensión y de integración de lo vivido y es un proceso lento, no es lineal, ¿no? Depende del hecho, depende de lo que haya pasado. Las reacciones, atentado 11M de Madrid, atentado 11M de Madrid, los primeros que llegaron para sacar a la gente del tren fueron gente que iba en el tren. ¿Vale? Por tanto, aceptar cualquier reacción y verla como normal y no taponarla. ¿Qué le pasa a un río si lo tapamos? Que se va a desbordar más tarde o temprano. Pues con las emociones pasa lo mismo. Si a mí me taponan, si no me dejan, esto va a salir y va a salir y hará daño. ¿Sí? Vale. Bueno, ya hemos hablado. Respuestas más habituales, la negación, el aislamiento, el mutismo, la sobreregulación emocional, no quiero sentir, no quiero pensar, ¿no? El objetivo sería evitar el contacto emocional con los otros, con los que quieren ayudarme. Son respuestas habituales. Llorar, momentos de fluctuación en la manifestación de emociones. El objetivo es empezarse a dar cuenta de la pérdida, de lo que ha pasado. El enfado, la rabia, pretende descargar la energía. Hay una infrarregulación emocional, dificulta la comprensión. Y el objetivo es encontrar una justificación. Una madre que perdió a su hijo en una salida de excursión en el año 2000, un autobús escolar, que murieron muchos chavales, cada vez que veía el autobús de la empresa, del autobús donde había muerto a su hijo, ella cogía las llaves de su casa, miraba que no le hubiese nada, se acostaba al autobús y lo rayaba con toda la rabia. Son acciones que buscan una justificación del que ha pasado, ¿no? Que no la hay. O gente que ha habido un accidente, ha habido una pérdida y nunca más pasan por aquella calle. Son capaces de hacer 2 kilómetros más de vuelta para no pasar por aquella calle. Son rabias, son momentos de enfado, ¿sí? Y después hay respuestas no adaptativas, psicosis reactivas en un tiempo muy breve, alucinaciones de la persona que no es consciente de lo que ha pasado, etcétera, etcétera, y que son reacciones también que se dan de forma súbita. Después, el pánico. Generalmente no es muy, digamos que no surge mucho en las situaciones de pánico. Es un miedo desproporcionado también que nos incapacita para evaluar el peligro real y lo que bloquea, ¿no? Acordaros, accidentes en las discotecas de Madrid, no me acuerdo cómo se llamaban, la Arena, el no sé qué Arena, que murieron tantos jóvenes en Madrid. Fue una situación de pánico. Hubo como un ruido, la gente se asustó, empezaron a correr, unos por otros, se pisaron, se ahogaron y murió gente, ¿no? Es un efecto cascada. Sí, la agresividad, ¿no? Claro que es una reacción no adaptativa. Cuando este padre llegó y se puso delante de la comitiva judicial con el traductor y le decían que había un cuerpo en el anatómico forense que estaba allí y que su hija no estaba ni en los heridos ni en los ilesos, este señor empezó a coger sillas y a tirarlas. En ningún momento hizo la acción de tirarlo contra nosotros, sino contra la pared, contra las otras sillas. Pues son acciones de rabia, de agresividad, de violencia, que son
las tenemos que tomar como acciones normales. Sí que cuando hay respuestas no adaptativas como ideación suicida, tal, aquí sí que tenemos que estar muy alerta y avisar y que alguien contenga, ¿no? Que algún especialista que pueda contener este tipo de reacciones. En principio, ya estaríamos, ¿sí? Me han quedado 4 cosas, son 4 ejemplos, pero bueno, hemos podido con todo. Simplemente sí que quería hablar un poco del estrés. El estrés aquí. Cuidado cuando somos capaces de decir, he sufrido o ha sufrido un estrés postraumático. Cuidado, cuidado, cuidado. Siempre tendremos un estrés traumático agudo. Siempre. Cuando hay un accidente, cuando nos pase algo de impacto, siempre estaremos en esta fase. Se presenta inmediatamente al desastre y tiene una duración corta. Otra cosa es el trastorno por estrés postraumático. Es un trastorno de ansiedad que puede aparecer después del acontecimiento vivido con mucha intensidad, terror y sensación de impotencia a los 7 u 8 meses. ¿Sí? O sea, en el momento del impacto vamos a tener un estrés traumático agudo y algún tanto por ciento de la población puede quedar en trastorno de estrés postraumático. Bueno, compañeros, no sé si he ido muy rápido, no sé si ha ido bien, si no ha ido bien. ¿Qué tal? ¿Qué os lleváis de estas 2 horas? ¿Qué os lleváis? ¿Qué sensación? ¿Nadie quiere comentar nada? Venga, alguien. ¿Os habéis visto en este ámbito? ¿No os veis? Bueno, hay gente que ya está trabajando en este ámbito. ¿Algo nuevo? ¿Algo que os lleváis? Venga, en una palabra. Pues, por La ejemplo, serenidad. cuántas situaciones no sostenidas, no reconocidas, no comprendidas, en fin. Sí. Yo- No vistas, ¿no? Que no las Vistas. vemos. Que no están, ¿no? Que están, pero que no las vemos. Bueno, si algo cambia de esto es que a partir de ahora veremos cosas distintas. Estoy convencida, ¿eh? ¿Alguien Hace más? referencia a que es una formación muy importante en nuestro ámbito profesional, incluso en el personal, porque alguna vez nos hemos visto en alguna situación Claro. y la exposición que has hecho, pues, denota, aunque ha sido muy rápida, pues muchos conceptos, muchas técnicas, mucho que aprender. Sí, pero que lo sabemos. Cuidado, ¿eh? Somos grandes profesionales, con competencias, con habilidades. Lo único que nos falta es una pequeña cosa. Nos lo tenemos que creer. Mañana pasa algo en vuestra comunidad y ojalá que no pase. Sabemos actuar, sabemos acompañar, sabemos intervenir, pero nos lo tenemos que creer. ¿Qué más? Va, ¿alguien más? ¿Qué nos llevamos? Alguien, María José dice la serenidad que nos has Sí. transmitido, muy interesante. Yo creo que las consecuencias que tiene la mala gestión, las Sí, consecuencias tan graves que puede tener una mala gestión, sobre todo para los familiares de las víctimas. Vamos, ¿no? Y que con el ejemplo, por ejemplo, que estabas poniendo de la Dana, es que a mí me conmueve, porque es que veo las imágenes, digo, madre mía, o sea, si estuviera en esa situación, ¿no? Y una buena gestión puede hacer que lo vivido se pueda superar mejor, te puedas tener una sensación de que, bueno, de que las cosas pasan, pero se puede seguir, ¿no? Y cuando había una mala gestión, que no sé cómo explicarme, pero cuando había una sí, mala gestión es como que no te sientes reconocido, ¿no? Creo que antes tú lo comentabas, ¿no? El no sí, sí, reconocimiento, o sea, al final esas personas sigue pasando un año y no se sienten reconocidas en su dolor, ni, ¿sabes? Entonces también como que se victimiza y tal, ¿no? Yo creo que sí, esto sí, sí, es sí. muy importante lo que has dicho. Sí, sí, el dar autoridad al sufrimiento, el no taponarlo, el saber estar, ¿no? El no querer que nos sufran. Es que van a tener que sufrir.
Si nuestra intervención va para que no sufran, apaga y vámonos. Acompañemos en el dolor. Esto es lo importante. No huyamos, tienen que sentir el dolor, tienen que traspasarlo, tienen que vivirlo. Y no habrá nada que les pueda no sufrir. Al contrario, nosotros, si yo veo que una madre que le acaban de comunicar que ha perdido un hijo, veo y pienso, pobre mujer, cruz y raya toda la vida, tal, mi intervención estará mediatizada por el pobre mujer. Si yo pienso, con su tiempo y con los recursos y su entorno va a poder vivir y siempre lo llevará consigo y tal, mi intervención va a ser de otra forma, más proactiva, más de acompañamiento, ¿sí? De transmitir seguridad, de... ¿Alguien más? Destacaría la importancia de lo que estás diciendo ahora, ¿no? Del acompañar, del acompañamiento personal, pero también me parece importante que hay que rearmar a la comunidad en situaciones de una emergencia más colectiva o una que afecte a un grupo de personas. Creo que es importante la vecindad, el que eso también se cuide y se acompañe. Claro. No sé si Sí, institucionalmente o desde los equipos profesionales o un poco por ahí, ¿no? Sí, preparar a las comunidades también, ¿no? Antes, lo que decía al principio, la sociedad de Bauman, ¿no? La sociedad líquida. Antes, la vecindad, los pueblos, los territorios, se acompañaban, se conocían, se ayudaban. Ahora esto no, ¿no? En pueblos pequeños sí, pero en las grandes ciudades esto ya no existe. La comunidad no conoce a sus vecinos, no sabe si... hace poco, ¿no? Un hombre que llevaba ¿cuántos años muerto? Nadie lo encontró a faltar, nadie lo dejó de ver, ¿no? Pues esto es lo que pasa. Por lo tanto, gracias, María del Mar. Sí, sí. ¿Alguien más quiere aportar? Sí, Bueno, espero que haya ido bien. Sí, ¿no? gracias, está muy bien. Yo quería también el detalle que has comentado de, pues eso de que si hay una catástrofe grande, que muchas veces nos focalizamos ahí toda la energía y que muchas veces hay cosas pequeñas a diario muy cerca a nuestro entorno en el que al final es el mismo trabajo, porque realmente cuando uno va a una catástrofe no puede ayudar a las A 200 todos. personas afectadas, Exacto. va a ayudar a una. A Y esa una. una no hace falta irse a Valencia o a Canarias o a Lorca, donde sea. Esa una está siempre cerca de casa y siempre podemos hacer ese trabajo que también es súper importante. Siempre podemos dar la autoridad, aunque sea tarde y al cabo de unos años, de dar la autoridad, de decir, ¿usted cuántos hijos tiene? Pues tenía 4, pero ahora tengo 3. Oh, perdió un hijo. Hoy, ¿cómo fue? ¿Y qué tal? ¿Y cómo lo vivió usted? Esto es darle autoridad. Cuando hacemos una entrevista. Y pararse. Porque aquel hecho, en aquella familia, habrá habido un antes y un después. Y a mí me ayudará a entender cómo vive esta familia. ¿Sí? Por tanto, es abrir la mirada. Muy bien. Gracias. No, a vosotros, no sé. Espero que haya ido bien. Muchísimas gracias, Monse. Ha Nos ido genial. vemos el próximo día, que hablaremos del rol. Hablaremos de funciones y de rol. También nos lo pasaremos bien. Muy bien, pues muchísimas gracias. ¿Queréis lo dejamos aquí? Cualquier cosa, duda o cualquier... Después tendréis acceso a un resumen del PowerPoint que he dado y también os pasarán, Ana María ya lo tiene, documentación anexa por si en algún momento dado os puede interesar leer o no. Y si hay alguna duda, alguna cosa, queréis algo específico a través de Ana María, ella me lo pide y os tengo mucha documentación y si no la tengo la busco, pero que cualquier cosa estamos, a través de Ana María estamos en contacto. ¿Vale? Perfecto. Muy bien. Pues Muchas nos vemos. gracias. ¿Cuál es el próximo día? ¿Qué día es? Sí, la semana que viene es el miércoles y luego ya la siguiente es el día 1, que es el lunes. Con esa finaliza las sesiones online. Perfecto. Muchas Muy bien, gracias. compañeros, pues nos vemos hasta el miércoles que viene. Venga. Gracias, Monse. Adiós. Adiós a todos y a Adiós, todas.